Ya. Que el Señor te continúe bendiciendo en esta noche. Soy el pastor Javier Ortiz de la Iglesia Tabernáculo de Refugio, que ubica en el pueblo de Arecibo. Damos gracias al Señor, amén, por sus maravillosas obras, amén, por las cosas estupendas, por sus misericordias, amén, que Él hace en cada uno de nosotros. Estamos agradecidos, amén. Nos estamos en este tiempo de pandemia, nos estamos adentrando en una nueva temporada, en una nueva etapa. Amén. Algunas iglesias ya han provisto ya para poder congregarse, tener cultos, amén, con la congregación. Y sabemos que es un paso a paso, es poco a poco. Amén. Pero siempre hemos declarado que el Señor está en control absoluto de todas las cosas. Amén. Y en eso es que tenemos que tener nuestra confianza. Amén. No en las circunstancias, sino en el Señor. Amén. Que está en control de todas las cosas. Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey.
Él es soberano, amén, y nuestra vida donde mejor está es en las manos de Él, amén, y nuestra confianza donde tiene que estar es en las manos del Señor, amén. En esta noche vamos a estar compartiendo la parte final en esta serie acerca de la voluntad de Dios. Digo parte final porque voy a compartir, amén, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y sabemos que es un tema sumamente amplio que conlleva, amén, mucho estudio, amén, pero lo que hemos estado compartiendo en estos días anteriores creo que puede ser de beneficio, amén, para aquel que lo esté escuchando. Y vamos a dar lectura, amén, a nuestro texto base, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12 y verso 2. Dice en el nombre de Jesús: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De nuevo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos concedes de poder compartirla, Señor, y juntos, Señor, ser iluminados, Señor, juntos ser edificados por medio de tu palabra, Señor amado. En esta hora, Señor Jesucristo, pueden haber distracciones. Te pido, Señor, que las quites, que las pongas a un lado, mi Dios amado, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que podamos por medio de tu Espíritu, Señor, ser instruidos, Señor, en tu palabra, mi Dios. Ella es, Señor, lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, Señor, y esta palabra que está viva y eficaz, Señor, te pedimos que la grabes en nuestro corazón, Señor, que podamos, Señor, ponerla por obras y por práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la semana pasada estuvimos hablando, amén, basándonos en el rey David, acerca de que David en su vida, amén, como rey, en su vida, en su tiempo aquí en la tierra, llegó a cometer errores, y de ahí, de todos los errores que cometió David, surge la pregunta: pero en la voluntad de Dios están incluidos los errores, y estábamos de alguna manera tratando, a la luz de las Escrituras, hacer la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es el plan o el propósito de Dios para cada ser humano. Tenemos que entender que la voluntad de Dios, hay una voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios es la misma para todos los hombres. Y la semana pasada estuvimos dando las Escrituras, amén, y estuvimos estudiando acerca de esto. Algunas de las cosas que estamos seguros que son la voluntad de Dios para todos los hombres es tu salvación. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Entienda que Dios no hace acepción de personas. Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, pero en cuanto a salvación, es la voluntad perfecta de Dios que todos los hombres sean salvos. Amén. También en otra de las cosas que están incluidas dentro de la voluntad de Dios para todos los hombres, amén, es nuestra santificación. Después que nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, amén, que dimos el paso de arrepentirnos, de bautizarnos en el nombre poderoso de Jesucristo para perdón de pecados, porque entienda que fuera del nombre de Jesucristo no hay perdón de pecados. Fuera del bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo no hay perdón de pecados. Luego que nosotros nos arrepentimos, necesitamos bautizarnos, y luego necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pero el ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia de un solo día, de un solo Pentecostés en X o Y fecha. La llenura del Espíritu Santo debe ser constante, amén, debe ser algo, y me atrevería a usar la palabra cotidiano, en el sentido de que debe ser practicado todos los días, porque Dios, la presencia de Dios está accesible todos los días, y todos los días nosotros le necesitamos a Él. Todos los días nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es solamente para cuando nos congreguemos el domingo en adelante, o el día que ya usted haya tenido el beneficio o la bendición de congregarse. No es algo solamente para el Pentecostés. Este próximo domingo vamos a estar celebrando el Pentecostés, amén, el día en que nació la iglesia del nombre de Jesucristo. La iglesia del Señor nació el día de Pentecostés, y es un momento que debe ser celebrado por toda la humanidad, amén. Pero luego de la llenura del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que comprender que uno de los trabajos principales del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida no es solamente el hacernos hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas
por sí solo no salva a nadie. El hablar en lenguas es una evidencia inicial, es una evidencia física de la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. No es lo mismo estar lleno del Espíritu Santo que hablar en lenguas. Amén. Son dos cosas diferentes. Pero cuando nosotros nos damos a la tarea de vivir llenos del Espíritu de Dios, entienda, puede haber días que seamos más espirituales que otros. No estoy juzgando ni criticando la espiritualidad de nadie, pero hay gente que tiene la costumbre de decir, no, que Dios me dé cuanto Él quiere, y es todo lo contrario. El Espíritu Santo, dice el Señor, que Dios no lo da por medida. Eso lo dijo Jesucristo. Dios no da el Espíritu por medida. Usted quiere mucho, Dios le va a dar mucho, porque el anhelo de Dios, amén, es que vivamos, no solamente que seamos, pero que vivamos llenos de su presencia. Pero una de las cosas principales que hace el Espíritu Santo en nosotros es santificarnos, amén. Y la santificación, no se trata solamente de el vivir en santidad en cuanto a la apariencia o cómo nos vemos, pero la santificación es algo que nace en el corazón, que nace en el interior y que también se refleja e incluye toda nuestra manera de vivir, incluida nuestra vestimenta, nuestra apariencia, nuestro carácter, lo que somos, lo que decimos, a dónde vamos, con quién compartimos. Todo lo que es el ser humano está incluido en ese proceso de santificación. Y la santificación no es un punto, no es algo, un estatus que se llega una vez y ya es permanente y no hay que moverse de ahí. La santificación es algo continuo. La santificación es algo, me atrevería a decir, de a diario. Amén. Y no solamente la salvación, pero también la santificación es parte de la voluntad de Dios para todos los hombres. También desea la voluntad de Dios es que usted y yo, luego de haber alcanzado, amén, el plan de salvación de Hechos 2:38, arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo y comenzar a vivir una vida de santificación. Usted y yo necesitamos ser transformados. Usted y yo no podemos permanecer iguales a cuando llegamos al Señor Jesucristo. Amén. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean transformados. ¿Por qué transformados? Una breve explicación. Recuerde que usted y yo, nuestra naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. Amén. Usted y yo fuimos formados en pecado. Todo hombre nace siendo pecador. Amén. Solamente Jesucristo, por cuanto Él no nació de hombre, sino que Él es engendrado por el mismo Espíritu de Dios. Amén. En su humanidad, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como hombre, amén, Él no nació de otro hombre. Amén. Y por eso Él no heredó el pecado original. Y todo el resto de la humanidad, todos los hombres han sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos, dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Y no importa si usted piensa que usted era más o menos bueno antes de llegar al Señor y que usted por sus acciones, amén, por su buena fe, porque usted es buena fe, porque usted es un pan de Dios, porque usted tiene buena reputación, buen testimonio o un buen estado social o económico. Amén. La salvación, dice la palabra, que no es por obras para que nadie se gloríe, amén, sino que es por medio de gracia, y esto es por medio de la fe. Amén. Entonces, todos los hombres necesitan ser transformados. En otras palabras, usted y yo no podemos permanecer iguales. Estando en el Señor no podemos permanecer iguales que cuando llegamos al Señor. Amén. La voluntad de Dios es que también seamos transformados. La voluntad de Dios, amén, es que también usted y yo seamos agradecidos. Que seamos agradecidos en todo. La voluntad de Dios también es nuestra obediencia, no solamente al Espíritu de Dios o estar sujetos a la voluntad o a la palabra de Dios, a su espíritu, pero también la obediencia a nuestros trabajos, amén, a nuestros superiores, la obediencia de Dios también a las leyes terrenales. La obediencia es parte de la voluntad de Dios. También es la voluntad de Dios en nuestra buena conducta, amén, que usted y yo, después de llegar a los pies del Señor, de ser transformados, de estar viviendo una santificación continua, amén, y la obediencia y nuestra gratitud, también tenemos que dar muestras, tenemos que hacer frutos dignos de la nueva vida que tenemos en el Señor. Y note que yo solamente le estoy compartiendo algunos 7 principios o algunas 7 puntos acerca de la voluntad de Dios para todos los hombres. Y yo creo que es un tema, la voluntad de Dios para todos los hombres es algo que es sumamente complejo, amén, y que muchas personas, muchas veces, por simplemente no estudiar la palabra de Dios, simplemente no pueden darse con ella. Entonces, cuando ya hacemos la diferencia
que en todo lo que Dios es para nosotros, Dios estando en control de todas las cosas. El libro de Efesios, capítulo 2, libro de Efesios, capítulo 2 y verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted y yo tenemos que comprender que dentro de la voluntad de Dios, y tengo cuidado al decir esto para que nadie se vaya a confundir, en la voluntad perfecta de Dios, Dios que está en control de todas las cosas, Dios que sabe todo desde antes. El libro de Isaías, para testificar acerca de esto, el libro de Isaías, en el capítulo 46, verso 9 al 11, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y haciendo énfasis en ese versículo 9 y 10, amén, el Señor conoce todo desde siempre. Y cuando juntamos este pasaje del libro de Isaías capítulo 46 y lo sumamos a Efesios capítulo 2 y verso 10, amén, usted y yo podemos comprender que Dios tiene un buen propósito para ti y para mí. La forma en que el Señor se lo dice al profeta Jeremías es: los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que espera. Cuando usted busca esa misma escritura en la Nueva Versión Internacional, dice: los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bien, son planes para que estemos bien, hermano. Entonces, en la voluntad de Dios hay una voluntad perfecta de Dios que Dios quiere que todo hombre cumpla, y dentro de la voluntad de Dios podemos, porque no creo que esté separado la voluntad del plan o el propósito. Dios no puede separarse, como algunas personas han implicado, amén, dándole interpretaciones a la palabra. Dios no está dividido en personas ni en deidades. Dios es uno, amén, y su voluntad, su plan, su propósito, amén, está todo incluido en un plan perfecto, completo. Lo que tú y yo tenemos que entender es que aunque la voluntad perfecta de Dios tiene unos puntos que son los mismos para todo hombre, como la salvación, el arrepentimiento, la santificación, la obediencia, el buen carácter, la transformación, es lo mismo para todos los hombres. Dentro de toda la voluntad de Dios también hay un plan individual o un propósito individual para cada uno de nosotros, amén. Los planes que el Señor tiene para mí, el propósito que Dios tiene conmigo, más nadie lo puede llevar a cabo. Y al igual que el que usted tiene, o su cónyuge, su esposa, sus hijos, su pastor, su maestro, sus padres, cada uno tenemos un plan individual, un propósito individual. Y como un ejercicio fácil que podemos hacer para comprender esto es que en una misma familia usted puede encontrar gente salva y gente que no es salva. El deseo de todo cristiano es que toda su familia sea salva, pero podemos estar conscientes de que en una familia o un individuo creyente no necesariamente va a estar acompañado todo el tiempo de toda su familia. Amén. Entonces ahí usted puede hacer la aclaración o llevar a la realidad la expresión de que Dios tiene un plan individual para cada persona. Ahora, cuando yo entiendo que hay una voluntad de Dios para todos los hombres, pero que a la misma vez hay un plan individual, yo tengo que entender que no es el plan de Dios que unos hombres sean salvos y que otros no. No, la voluntad de Dios para todos los hombres es que todos sean salvos. Unos son salvos y usted lo puede encontrar allí mismo en el libro de Efesios, amén, en el capítulo 2, amén, en el versículo 4, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. Entonces la salvación es un regalo de Dios para la humanidad, pero es un regalo, amén, opcional. Cada cual tiene que tomar la decisión libre, voluntaria, amén, de aceptar el regalo que Dios nos está haciendo. No aceptar a Jesucristo, eso no es un llamado correcto, amén. Pero cada cual, por medio de la fe, poniendo su fe en Jesucristo, amén, tiene que rendir su vida a los pies del Señor, amén, y aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Y es Cristo Jesús, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, quien nos hace aceptos a nosotros. Y tenemos que comprender que ese regalo es un regalo opcional. Cada cual tiene la libre voluntad, la libre opción de aceptarlo o rechazarlo, amén. Es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento, es la voluntad de Dios que todos sean salvos, amén. Y cuando usted y yo entendemos que Dios siempre, desde siempre, ha tenido un plan entero, un plan completo, un plan perfecto para toda la humanidad, pero en específico para cada uno de nosotros, amén. A la misma vez que es para todos, también hay uno específico donde todos están incluidos dentro de la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que comprender que en el plan de Dios, amén, en el plan de Dios para cada una de nuestras vidas, Dios, y estábamos usando la semana pasada a David como ejemplo, David que se equivocó, David que fue un adúltero, David que fue un homicida, David que cometió, amén, un pecado espiritual cuando censó al pueblo. Estaba Dios consciente cuando escogió a David de todos esos planes, de todos esos errores que David iba a cometer en el futuro. Por supuesto, porque Dios conoce todas las cosas desde siempre, nuestras caídas, nuestros pecados, amén. Y por eso dice la palabra que antes, amén, antes que usted y yo hubiéramos nacido, antes que usted y yo llegáramos a este plano terrenal, Él había muerto por nuestros pecados y por nuestros delitos, amén. Cuando aún nos encontrábamos muertos en delitos y en pecados, esa es la gracia y el amor de Dios para con nosotros, amén. Usted y yo tenemos que comprender que entonces si hay una voluntad de Dios para todos los hombres, pero hay un plan de Dios que incluye, que está incluido, no que Dios lo haya determinado. No utilice esto como una excusa para irnos a pecar, hacer lo que nos da la gana y vivir bajo nuestros propios conceptos o guiados por nuestra concupiscencia. No estoy hablando de eso, estoy hablando que dentro del plan de Dios individual para cada uno de nosotros, Dios puede permitir, o Dios permite que usted y yo nos equivoquemos para que dentro de nuestra equivocación Él poder mostrarse, podamos crecer, podamos avanzar, podamos aprender, podamos ser edificados, amén. Porque si usted, por ejemplo, usted no peca, usted nunca va a poder experimentar el perdón de Dios. Si usted no se equivoca, amén, y cae dentro de un hoyo por su propia decisión, usted nunca va a poder experimentar, amén, la mano de Dios rescatándole del hoyo, como dice el Salmo 103. Si usted no se enferma, usted no va a poder experimentar, amén, a un Dios sanador. Y entonces tenemos que comprender que dentro de nuestro plan individual para cada uno, el plan individual que Dios tiene para cada uno, hay cosas que Dios permite, como la prueba, la necesidad, amén, el propósito de Dios. Y entienda esto, la voluntad de Dios, que es todo a la misma vez, incluye momentos de necesidad, incluye momentos de persecución. Así lo dice el apóstol Pedro cuando dice que si tenemos que padecer porque la voluntad de Dios así lo ha determinado. Entonces el plan perfecto de Dios no es una burbujita donde usted y yo estamos guardados para que nada nos pase. El plan de Dios, amén, la voluntad de Dios, está todo incluido. Y dentro de la generalización de toda la humanidad hay algo específico para su vida. Y cuando tú y yo comprendemos que desde antes de la fundación del mundo, que Dios conoce todas las cosas, Dios tiene un plan para su vida que parte de ti y de mí. Dios tiene un plan para mi vida, uno para la tuya, y parte, es mi decisión, es tu decisión, si ese plan se cumple o no. Y es allí entonces donde podemos comprender o comenzar a adentrarnos en el hacer la voluntad de Dios. Mucha gente, muchas personas pasan una vida, amén, buscando entender, comprender, amén, cuál es el plan de Dios para su vida, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, a dónde Dios me quiere llevar, qué va a pasar, qué voy a comer mañana, y quieren los detalles de un plan específico. Pero entienda que de manera resumida, para que usted y yo podamos comprender
o para el Señor podernos revelar el plan de Dios. El plan de Dios no es algo como un manual que mira, aquí está mi plan para tu vida, tú decides si lo haces o no. No es como funciona. El plan de Dios para nuestra vida es algo que se va revelando paso a paso. En un momento dado, el apóstol Pablo, cuando todavía no era Pablo, era Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, cuando él cayó a tierra, amén, cegado por el resplandor de la luz, amén, y tuvo aquel diálogo con el Señor Jesucristo, amén. El Señor le dice, mira, entra a la ciudad y espera allí hasta que se te indique lo que tienes que hacer. Entonces, en el plan de Dios es algo que no viene de manera revelada, en un santiamén así, en un plano. Mira, aquí está el plan, toma, hazlo. No, esto no funciona de esta manera. El plan de Dios es algo que Dios va revelando poco a poco cuando nosotros nos movemos dentro de la voluntad de Dios revelada. Porque si usted no puede hacer las cosas que ya están reveladas, que ya están escritas, que son claras para su vida y para la mía, si usted no puede hacer lo que Dios quiere que todo el mundo haga, ¿por qué Dios va a perder el tiempo revelándote o hablándote o detallándote el plan específico de lo que Dios quiere hacer contigo, o el propósito de cada etapa, de cada parte, de cada paso que tú das en tu vida? Entonces, la voluntad de Dios es la misma para todas personas, amén, y lo resumimos en algunos 7 puntos, y tenemos que entender que el plan de Dios es distinto para cada persona, y nunca el plan de Dios va a ir en contra de hacer la voluntad de Dios. El que Dios permita que nos equivoquemos no es que Dios está de acuerdo con que nos equivoquemos, no es que Dios está contento con que nos equivoquemos, pero sí tenemos que comprender que Dios puede utilizar nuestras equivocaciones, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras tribulaciones para perfeccionar la buena obra o el plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Y de ahí que Él puede usar nuestras imperfecciones para cumplir el plan perfecto que Él tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, hazte esta pregunta. Si tú mucha gente pasa una vida cuando llegan momentos culminantes a la vida, a la familia, el matrimonio, amén, el joven tal vez cuando está terminando la escuela y se va adentrando al mundo universitario, mucha gente comienza a ayunar, y esto yo lo he visto en infinidad de ocasiones, que comienzan a ayunar, comienzan a buscar, amén, en oración, en búsqueda, vamos a decir, porque es genuina, es una búsqueda genuina, comienzan a buscar, vamos a ayunar para que Dios nos muestre su voluntad, cuando lo que están buscando en realidad es saber de antemano los pasos específicos que necesitan hacer. Y mucha gente, yo lo he escuchado, vamos a orar para buscar la voluntad de Dios. Entienda que la voluntad de Dios, amén, la voluntad que le expliqué hace un momento, la voluntad de Dios no es algo que Dios esconde de nosotros. Hágase esta pregunta: si Dios en realidad quiere que hagamos su voluntad, si Dios desea que nosotros hagamos su voluntad, ¿y por qué Dios lo desea? Recuerde, y vamos a estudiar algunas escrituras más adelante, que muchas escrituras lo dicen, que si no se hace la voluntad de Dios, usted no puede permanecer para siempre. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted no va a ser salvo. Entonces, si se trata de salvación, de que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que el que hace la voluntad de Dios es el que va a entrar en el cielo. Si nosotros, la voluntad de Dios fuera algo que estuviera escondido, está escondido, Señor, ¿dónde pusiste tu voluntad? Vamos a orar para que Dios nos revele dónde está su voluntad, dónde está su voluntad. La voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios está en su palabra y son cosas que tenemos que hacer. La voluntad no es algo que debe ser buscada, es algo que debe ser hecho. Y de ahí el tema o el título de esta parte final de esta serie, haciendo la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es algo que necesita ser hecho. Y ya cuando te mencioné los 7 puntos, amén, generales, y pueden haber otros que usted puede añadir a la lista de las cosas que Dios quiere que usted haga. Amén. De la voluntad de Dios para todos los hombres. Amén. Cuando usted se adentra en ese plan, si usted ya sabe que Dios quiere que usted sea salvo, pero usted no decide, por la razón que sea, usted no ha decidido dar ese paso de fe, ¿por qué Dios te va a revelar el plan específico? ¿Por qué Dios te va a revelar un plan, amén, que tú no estás preparado para saber? Porque simplemente has decidido no obedecer la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que comprender, amén, que
hay unas cosas que son vitales en nuestra vida, como te dije, como nuestra obediencia. Dios está buscando, amén, en nuestra perfección diaria, en las cosas que tú y yo tenemos que buscar, amén, que aprender y ser perfeccionados. Dios está buscando nuestra obediencia, Dios está buscando nuestra dependencia de Él, Dios está buscando nuestra confianza en Él, Dios está buscando también nuestra paciencia, nuestras intenciones, nuestra sumisión a su voluntad, amén, nuestra madurez. Y esas cosas, esas 7 cosas que yo he mencionado, como obediencia, dependencia, confianza, amén, paciencia, intenciones, la sumisión a su voluntad y nuestra madurez. Si en esas cosas, que son las mismas para todo el mundo, usted no se puede mover, ¿por qué Dios le va a revelar un plan, amén, para su vida que requiere paciencia si usted ha decidido no ser paciente en las cosas cotidianas del diario vivir? O en las cosas cotidianas, porque valga la redundancia. Si hay unas cosas, unos temas que requieren madurez, pero usted se ha limitado, amén. Recuerde que Dios no escoge quién madura y quién no. La madurez, amén, que nosotros tenemos en el Señor, no se trata de la madurez cronológica o la madurez física o la madurez emocional, amén, sino de cada cual, el tiempo que usted pasa en la presencia de Dios. Allí es donde nosotros maduramos espiritualmente, y la madurez espiritual se desarrolla en la presencia de Dios, amén, en el Espíritu. Y si usted ha decidido permanecer igual, usted es un cristiano de domingo, está esperando que abran la iglesia para poder congregarse, escúchame, no es mi intención acusar a nadie, amén, y no estoy señalando a nadie, pero tenemos que tener cuidado, porque hay personas que hay algunos que estaban ansiosos, simplemente ansiosos, para poder volver a congregarse, porque aman genuinamente el congregarse, porque la Biblia así lo dice, amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, amén. Hay una presencia de Dios que es diferente en su casa. La presencia de Dios está en todas partes, pero hay algo especial que pasa en la casa de Dios, amén, en sus atrios, amén, en su presencia allí en la iglesia, en el templo. Hay algo especial que yo no puedo tal vez describirlo de manera literal, no tengo las palabras, me faltan las palabras para poder describirlo, y yo sé que en cualquier lugar Dios puede hacerse accesible y usted y yo podemos sentir la presencia de Dios en todas partes, pero usted sabe bien a lo que me refiero, cuando hay gente que ama el estar en la presencia de Dios y aman también el ir a la casa de Dios, porque esto conviene al alma. Por eso dice el apóstol, amén, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por tardanza, amén. Y qué bueno que por lo menos en esta parte del mundo, aquí donde estamos en Puerto Rico, Estados Unidos, amén, hay una constitución, hay unos derechos constitucionales, amén, que el Estado no puede revocarlo, y tenemos la gracia, la bendición de parte de Dios, amén, de poder congregarnos y poder servirle libremente. Gloria a Dios por eso. Pero usted sabe también que hay algunos cristianos, amén, que cualquier excusa, yo no estoy acusando a nadie, cada cual necesita evaluar su propia vida, sus propias decisiones, su propia manera de caminar, su propia manera de servirle a Dios. Y tú y yo tenemos que comprender que Dios está buscando que todos los hombres lleguemos a la misma estatura. No es la voluntad de Dios que unos se congreguen y que otros no. No son cosas individuales. Usted lo estudia en la palabra. Es la voluntad de Dios que usted y yo, amén, vayamos a su presencia, y si fuera posible a su casa todos los días de nuestra vida, amén. Por eso está escrito ese salmo, y por eso el apóstol lo dijo, que no dejemos de congregarnos. Pero hay cristianos que por su madurez o por su manera de pensar van a la iglesia cuando pueden, cuando les sobra tiempo, o porque tienen una mentalidad, amén, liviana en cuanto el ir a congregarse, y cualquier detalle que viene de momento, cualquier excusa o cualquier situación es algo suficientemente bueno o suficientemente válido para que yo no vaya a la casa de Dios. Y algunos, aunque la iglesia esté abierta, mire, y yo no estoy acusando al que va a la iglesia, el que va a ir, gloria a Dios, vaya, si tiene la oportunidad, congréguese. Si bajo sus propios méritos, bajo su propia sabiduría, usted entiende que tal vez es un poco peligroso, que usted puede ser vulnerable, amén, a todavía a estar a la aglomeración física, o al estar congregado o rodeado de personas, y su fe le dice que no hay ningún problema. Mire, no hay ningún problema, usted no va a ser acusado ni juzgado por nadie, usted no se va a perder porque simplemente no se esté congregando cuando la iglesia se va a abrir. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la iglesia Tabernáculo de Refugio de Arecibo, a la iglesia Tabernáculo de Refugio de Bayamón. Su fe
Si su fe es ir a la iglesia, no vamos a acusar ni vamos a juzgar al que puede ir. Si usted no puede ir porque o no desea ir todavía por unas medidas médicas o por unas situaciones médicas, no hay ningún problema. Usted no va a ser juzgado por ello. Amén. Simplemente usted y yo tenemos que ver las intenciones, que es en realidad el punto que estoy trayendo. Usted debe verificar las intenciones de por qué usted está yendo o por qué usted no está yendo. Y esas intenciones, amén, quien las pesa y quien las conoce es el Señor, porque Él pesa nuestras intenciones, amén, o él escudriña la intención del corazón. Entonces, si hay unos pasos para todo el mundo y hay algunos que simplemente, amén, han decidido no hacerlo, no entrar en ese plan o en ese proceso perfecto de Dios, amén, unas cosas que todos podemos hacer, usted y yo. Tenemos que entonces evaluar, amén, en el plan de Dios, amén. Hay unas cosas, amén, que son básicas, amén, dentro del plan y el propósito específico, amén, para cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que comprender, amén, que la palabra de Dios lo enseña, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan perfecto individual, amén, concuerda con la narrativa bíblica. Dios tiene un plan perfecto para cada uno, amén, y también usted tiene que creer que si nosotros fuimos separados desde antes de la fundación del mundo, si Dios desde siempre ha tenido un plan perfecto, entonces yo tengo que conocer y entender que si estaba designado desde antes de que yo naciera, desde antes que el mundo fuera fundado, amén, que Dios conoce todas las cosas, ese plan perfecto individual para su vida sí es alcanzable. Usted sí lo puede hacer. Amén. Cuando yo tengo estas cosas en mi vida, amén, y entendiendo, vuelvo y digo, entendiendo que es un plan perfecto, que es un plan individual, amén, yo tengo que creer que Dios tiene un plan para mi vida, que Dios tiene un propósito conmigo, que si Dios tiene un propósito, yo puedo alcanzar ese propósito, amén, y que esto es bíblico. Cuando entonces yo entiendo todo esto, amén, tenemos que entender que el plan de Dios para yo poder conocerlo, amén, paso a paso, primero hay 4 cosas básicas que yo necesito hacer. Lo primero, amén, estoy hablando en mi diario vivir, para yo poder llegar de la voluntad general a la voluntad específica o al plan específico de Dios para mi vida, separarme de lo que todos los hombres tienen que hacer, para yo poder llegar a lo que Dios específicamente quiere que yo haga. Entonces yo tengo que entender que hay unas más o menos 4 cosas que te voy a mencionar. Amén. Yo necesito todos los días tener una comunión con Dios en oración. No estoy hablando del momento donde usted prende la música o pone su radio, pone su celular y pone su musiquita que le eleva el espíritu y le hace sentir bien consigo mismo y le hace sentir la presencia de Dios. Pero la oración es algo diario y es algo requerido para la vida del creyente. Es algo necesario, es algo que usted y yo necesitamos. Cuando usted y yo no oramos, le estamos diciendo al Señor que no lo necesitamos. Entonces tenemos que entender que la comunión con Dios en oración es requerida para yo irme moviéndome de la voluntad general, o la voluntad de Dios para todos los hombres, poderme adentrar en el plan perfecto de Dios, lo que Dios quiere que yo haga día a día y en general con toda mi vida. Yo tengo que tener una comunión con Dios en oración, amén. También yo necesito estudiar y profundizar la palabra de Dios, amén. No se trata solamente de ir a la aplicación y no lo tome por ese lado, no estoy criticando a quien así lo haga. Gloria a Dios que tenemos esas herramientas que nos hablan, amén, que nos invitan a leer un verso, a estudiar un verso diario. Gloria a Dios por eso. Pero usted no puede limitarse al versículo del día de la aplicación de la Biblia, amén, o a un plan que alguien le manda un texto. Nosotros, amén, en nuestra comunión con Dios diaria, recuerde que en oración nosotros le hablamos a Dios, pero cuando estamos leyendo la palabra, Él nos está hablando a nosotros. Y mucha gente, amén, por mucho tiempo, buscan en oración, en ayuno, oración, buscando que Dios les revele su voluntad, como le decía hace un momento. Pero hay gente también que en oración, Señor, háblame, pero nunca abren su Biblia para que Dios le hable a través de la palabra. Y yo le puedo testificar, amén, la Biblia sí lo dice, que esta palabra, esta Biblia, amén, todo lo que está aquí es viva, es eficaz, amén, es más cortante, es algo que puede hablar a nuestra vida. Y estudie usted su experiencia.
Tal vez usted en algún momento dado de su vida estudió una escritura, la leyó, le llegó al corazón, Dios provocó la manera, amén, a través de una predicación, de una enseñanza, de tal vez un meme, una semblanza, algo, y un verso habló a su vida y le instruyó, le ministró en ese momento específico. Y tiempo más tarde, y cuando digo tiempo, meses, años más tarde, la misma escritura, amén, que el predicador o el pastor usó en la Biblia, la misma escritura que en alguna ocasión le había ministrado a X o Y situación específica, la misma escritura Dios la usa para ministrar su vida en una situación totalmente diferente, cuando su carácter ya es diferente, amén, cuando las circunstancias son diferentes. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, es hablada desde el púlpito, amén, recuerde que está saliendo de la presencia de Dios para nuestros corazones. Y cuando usted estudia la congregación, independientemente la cantidad de feligreses o de hermanos que haya, amén, la misma palabra tiene el poder de ministrar a muchas personas con muchas situaciones diferentes, amén, y algunas pueden ser parecidas, pero todo el mundo es un mundo aparte. Por tanto, el mismo verso, la misma palabra tiene la capacidad de ministrar a todos de diferente manera, y ese es el poder, amén, que hay en la palabra de Dios. Entonces, para yo poder conocer del plan general al plan específico, la voluntad general a la voluntad específica, que recuerde, esto se va a ir revelando poco a poco. La voluntad específica, el plan, propósito específico de Dios es algo que Él va revelando paso a paso. Él no da todas las instrucciones desde el comienzo. Esto no es un paquete que compramos y hay un librito de instrucciones, toma, móntalo ya como tú puedas y haz lo que puedas con él. No, es algo que se va revelando poco a poco a poco, amén. Entonces, para que eso se vaya revelando, yo necesito primero entrar a cumplir lo que ya Dios ha establecido en su palabra, y en mi ejercicio diario de comunión con Él, también yo necesito, repito, estudiar y profundizar su palabra, amén, para que el plan de Dios pueda cumplirse. El tercer punto, para que ese plan de Dios se vaya revelando en mi vida, yo tengo que también entender que yo necesito una obediencia que sea pronta e incondicional. Yo entiendo bien que estamos en un mundo, amén, de democracia. La mayoría del planeta vive dentro de un mundo democrático, amén. Oramos por aquellos que no, amén, que viven bajo dictaduras o en sistemas políticos diferentes, amén. Pero creo que la mayoría de los que me están escuchando, amén, viven dentro de algún tipo de democracia. Y la democracia también muchas veces se ha metido no solamente dentro de la iglesia, amén, y hay cosas, por supuesto, que hay asuntos, hay temas que pueden ser llevados a votaciones, amén, que se pueden hacer o realizar bajo consenso, pero tenemos que tener cuidado con esto, porque en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar individual con Dios, no debemos permitir, amén, que la democracia entre en nuestra espiritualidad, porque entienda que en el reino de Dios, al reino al cual usted y yo hemos entrado a través del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo, en agua en el nombre de Jesucristo, y el bautismo del Espíritu Santo, cuando usted y yo nacemos del agua y nacemos del Espíritu, estamos entrando en el reino, y dentro en el reino hay un principio que jamás va a ser quebrantado. Nunca se va a violar ese principio, y es el principio de que en este reino hay solamente un rey, y la sumisión, amén, y la obediencia es incondicional. No debe ser algo, la obediencia no debe ser algo, amén, sujeto a opiniones o sujeto a acuerdos. Entienda que si Dios no está buscando que usted y yo estemos de acuerdo con Él. Dios lo que sí está buscando es nuestra sujeción y nuestra sumisión, amén, a su voluntad. Usted y yo tenemos que ser obedientes, someternos, sujetarnos, amén, a ese plan de Dios, amén, a esa voluntad. Si Dios ya te reveló unas cosas y tú no puedes ser obediente a esa parte de la voluntad, si tú no puedes ser obediente, amén, a lo que tu pastor te enseña, si tú no puedes ser obediente a lo que tu pastor te dice, mira, no lo hagas, pero usted todavía tiene la voluntad, o usted todavía, porque usted piensa, la Constitución así me lo garantiza.
entienda que si usted anhela salvación, ya usted y yo no somos, amén, ciudadanos de esta tierra. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Usando el texto, amén, o la palabra bíblica, amén, usted y yo somos no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos como peregrinos en esta tierra. Por tanto, usted y yo no tenemos que estar, amén, tratando de llegar a un acuerdo con Dios. Señor, dime lo que tú quieres hacer conmigo para ver si yo estoy de acuerdo, para ver si me gusta o para ver si no tengo que hacerle algunos cambiecitos que tal vez funcionen para ti, para mí. Dios, eso no es lo que Dios está buscando. Y nuestra obediencia, amén, debe ser pronta e incondicional. Una vez la palabra de Dios es hablada al hombre, y eso te lo voy a explicar en un momento, una vez la palabra de Dios es hablada a tu vida, amén, no cometas el error, amén, de tratar de omitir o hacerte tal vez el de la vista larga o el que no escuchó, amén, como que entra por aquí, sale por acá, haciéndote, como dicen en Puerto Rico, haciéndote el loco, amén, o pichando, como decían los muchachos hace algún tiempo atrás, amén. Los muchachitos decían eso, está pichando, está haciéndose el loco, está ignorando. Entienda una cosa, Dios no puede ser burlado, Dios conoce, Dios sabe, amén, y entienda que cada vez que la palabra de Dios es hablada a su vida, sea por el medio que sea, fue que usted en su estudio personal, o fue predicada por su pastor a su vida, o le fue enseñada, o usted escuchó una predicación, o alguien en el internet, como ha estado pasando en esta última temporada, en su libro, en el libro de los cielos, hay un libro de las obras, amén, de los hechos, y ahí se está apuntando todo lo que usted, mira, apunta allí, que fulano escuchó tal día, y usted no va a poder llegar a la presencia de Dios diciéndole, no, a mí nunca nadie me dijo, yo nunca supe, nadie me enseñó. Y usted sabe que Dios no puede ser burlado, amén. Usted no va a engañar a Dios y tampoco debe cometer el error de engañarse usted mismo. Entienda que para servir a Dios, lo primero que todo es necesario negarnos a nosotros mismos, amén, para entonces poder rendirnos diariamente a la voluntad perfecta o a la voluntad revelada o al plan específico que Dios tiene para su vida. Pero si usted no puede renunciar a su propia voluntad diariamente, ¿por qué Dios le va a revelar específicamente lo que usted necesita hacer? Entonces, primero es necesaria una comunión con el Señor en oración, es necesario estudiar y profundizar en la palabra, es necesario, tercero, una obediencia pronta e incondicional. Y número 4, amén, es necesario, es requerido, es vital una confianza completa y tácita. Tácita significa, amén, que no tiene que estar declarada así verbalmente. El Señor no tiene que decirle, confía en mí en esto que yo voy a hacer. Dios no tiene que, está implícito cuando usted descansa en el Señor, cuando usted se rinde y se somete a su voluntad. Usted tiene que confiar y descansar que aunque Él nos revele el propósito o el plan, aunque usted esté a ciegas, y hago uso de la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Usted no necesita saber lo que Dios está haciendo para usted confiar, descansar en que lo que Él está haciendo es lo mejor que puede pasar. Confíe no en lo que usted sabe que Él está haciendo, sino confíe que Él sabe lo que Él está haciendo con usted. Y cuando yo tengo oración, cuando yo estudio la palabra, cuando yo obedezco, cuando yo confío, entonces yo me pongo en una mejor posición para que el Señor paso a paso me vaya revelando lo que yo necesito hacer en el plan específico de Dios para mi vida. Entonces ya te dije qué hacer cuando estudiamos de los 7 puntos entre la semana pasada y el comienzo de esta enseñanza. ¿Qué necesito hacer? Ahora te acabo de mencionar 4 puntos de cómo tú necesitas hacerlo. Y cuando estoy a punto de terminar, escúchame, hay unos textos que yo quiero leer y compartir contigo acerca de que cuando usted y yo decidimos no hacer la voluntad de Dios, por la razón que sea, si usted decide no hacer la voluntad de Dios, entienda que hay unas consecuencias, amén, para ello, para aquellos que deciden, amén, no hacer la voluntad de Dios. Primero, comprende que Filipenses capítulo 2 y verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Te leí en Efesios capítulo 2 que Dios te separó para buenas obras desde el principio.
Y yo creo que cuando usted y yo nos damos diariamente a hacer la voluntad revelada de Dios, las cosas que ya conocemos de la voluntad de Dios, cuando nos damos a esa tarea y nos damos al ejercicio, amén, de orar, estudiar la palabra, tener comunión con el Señor, ser obedientes y confiar en Él, entonces yo creo que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si ya usted lo sabe, hay gente que dice, no, hasta que Dios no me haga sentir, hasta que Dios no confirme, porque yo no me vendo con nadie, no me caso con nadie. Si Dios se lo dijo al pastor, me lo tiene que decir a mí. Escúcheme, eso no es un principio bíblico. Porque si usted está sometido a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, es la palabra de Dios la que le dice que usted obedezca y se sujete a su pastor. Yo no estoy diciendo que en algún momento dado, recuerde que nadie es infalible, todos podemos equivocarnos, pero usted, si su pastor le está enviando a hacer algo equivocadamente, usted no va a ser juzgado por haber sido obediente al mandato o a lo que su pastor le está pidiendo que haga. Ahora, si el pastor se ha equivocado, el pastor yo entiendo y comprendo que es una persona designada, escogida por Dios, amén, y yo creo que, vuelvo y digo, en el plan específico de Dios, Dios permite las equivocaciones, pero no es su trabajo como oveja juzgar si el pastor está o no está mal. Su trabajo es orar por su pastor para que tome buenas decisiones, para que sea guiado por el Espíritu de Dios, y su trabajo, su único trabajo, es ser obediente y confiar en que Dios va a cuidar todo el proceso y que Dios, amén, al final va a cumplir su propósito en usted. Si usted está siendo obediente, usted debe confiar en ello. Entonces usted no tiene que esperar que de momento Dios ponga un sentir específico en su corazón, obedece al pastor, porque ya la palabra de Dios lo dice, que obedezca y se sujete a su pastor. Pero vuelvo y digo, Filipenses 2:13, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias pueden haber cuando yo, conociendo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que todos hagan, todavía me está escondido, está encubierto de mí la parte específica, pero hay una parte que ya está revelada y yo decido no hacerla? Cuando eso pasa, Lucas capítulo 1:47 dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, la voluntad revelada, escrita, lo que está abierto y disponible para todos, y usted lo rechaza y decide no hacerlo, por la razón que sea, no solamente es incredulidad, porque la incredulidad, y lo enseñamos hace un par de semanas atrás, la incredulidad es un pecado, amén, que le puede costar la salvación, pero usted conoce la voluntad de Dios y usted decide no hacerlo. El pastor le dice, mire, usted no se comporte de esa manera, no se vista de esa manera, no obre de esa manera, no hable así, no vaya por ese camino. Y usted, aún recibiendo la palabra de Dios, decide no hacerlo. Es una decisión libre, voluntaria, porque Dios nunca, ni su pastor, ni Dios no lo hace, su pastor tampoco lo va a hacer. No puede obligarle a hacer absolutamente nada. Pero dice la palabra, Lucas 1:47, léalo, que el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara y no hace lo que la voluntad de Dios requiere, lo que la voluntad del maestro o del Señor lo dice, ese siervo va a recibir un castigo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Escúcheme, no es posible amar a Dios y a la misma vez ser fanático, ser seguidor de las cosas que no proceden de Dios. La palabra de Dios es clara y yo no estoy entrando en un debate a ver si lo que usted hace, la música que usted escucha, de quien usted es fanático, a quien usted sigue, en que usted invierte su dinero, cómo usted se viste. Cada cual necesita evaluar a la luz de la Escritura, amén, y guiado por su pastor y por el Espíritu de Dios, amén, si su vida está andando conforme a la voluntad de Dios. Pero dice Primera de Juan capítulo 2 y verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, evalúe los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y termina diciendo en el verso 17, recuerde, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, proviene del mundo. Y dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, no el que va buscándola y se queda sentado esperando a ver qué pasa. No, la voluntad de Dios no tiene que ser buscada, la voluntad de Dios tiene que ser realizada o tiene que ser hecha. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, dice, no todo, escucha hermano, usted que es creyente, usted que lleva tiempo, amén, asistiendo a la iglesia, usted que tiene un pastor en su vida, mire cómo dice Mateo capítulo 7 y verso 21, aún personas dentro del ministerio, personas envueltas en el liderazgo, gente que ha ocupado posiciones, escuche por favor, Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo puedo estar haciendo cosas buenas por la obra de Dios y por la causa de Dios. Y esto, hermano mío, no garantiza la salvación. Pero lo que sí garantiza la salvación es que esto, sumado al hacer la voluntad, todo lo que yo hago para la obra de Dios, sumado a hacer su voluntad, entonces cuando yo hago la voluntad del Padre que está en los cielos, amén, entonces yo voy a poder entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Y solamente te he leído algunos versos que hablan, amén, de las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Te leí en Lucas, te leí en Primera de Juan y te leí en el libro de Mateo. Y termino con esto. El libro de Salmos, capítulo 37 y verso 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. El apóstol Pablo en un momento dado dice, amén, que no es aprobado aquel que se aprueba a sí mismo, sino aquel que es aprobado por Dios. Es Dios, amén, quien ordena nuestros pasos. Es Dios quien nos dicta, quien nos dice por dónde debemos ir. Amén. Y yo creo que si es algo que es realizable, que es algo que está en la palabra, que Dios lo dejó allí para nosotros, amén, usted y yo podemos hacer la voluntad de Dios. No está escondida, no está restringida, no está encubierta. Repito, pueden haber planes, pueden haber propósitos que Dios no haya revelado. Pero cuando nosotros nos damos a hacer la voluntad de Dios, lo que ya conocemos, lo que sí ya nos ha sido revelado, en lo que sí ya hemos sido instruidos, amén. Yo creo que el plan de Dios poco a poco, Él lo va a ir revelando para su vida y para la mía. A dónde debemos ir, a quién debemos hablar, cómo debemos hablar, amén. Y eso va a pasar en algún tiempo, escúchame, porque si las cosas se dan como dice la palabra de Dios, yo estoy seguro que se van a dar, porque la palabra de Dios no va a mentir y no va a retornar atrás vacía, amén. La palabra de Dios dice que en algún momento dado, usted, hermano mío, creyente, hermano, aleluya, en Cristo, si usted, aleluya, cuando usted y yo estemos en este mundo y de momento la iglesia sea perseguida, en un momento dado el Señor lo dice en Mateo capítulo 24, que vamos a ser llevados, Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, amén, que en algún momento dado vamos a ser llevados frente a gobernantes, frente a líderes, amén, y que no tenemos que preocuparnos por qué vamos a decir, porque el Espíritu Santo nos va a dar que hablar en esa hora. Entonces tenemos que comprender que Dios, hermano mío, paso a paso, día a día, está dispuesto a revelarnos qué debemos hacer cada día, a dónde debemos ir, cómo debemos hacerlo. Pero en lo que eso pasa, vamos a darnos, hermano, amén, a la oración, al estudio de la palabra, a tener comunión con el Señor, a ser obedientes y sobre todo vamos a confiar en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, de manera individual, pero también, hermano mío, para todos nosotros como iglesia, como su cuerpo, amén, como sus hijos, amén. Y ahí se va a cumplir lo que dice Romanos capítulo 12 y verso 2, amén. No tenemos que conformarnos a este siglo, amén, sino que podemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Ha sido para mí un honor, amén, compartir esta serie con usted, amén. Le invito, aleluya, si esto ha sido de bendición a su vida, amén, le invito a compartirla con otros, alguien que usted crea que pueda ser bendecido, amén. Ayúdanos a esparcir la palabra del Señor, amén, a cada rincón. Si esto fue de bendición, compártelo, amén. Si tienes alguna petición, alguna necesidad, te invito a que la escribas en los comentarios, amén. Y prometemos, amén, nosotros los miembros de Tabernáculo de Refugio de Bayamón, amén, leerlas, amén, y ponernos de acuerdo contigo para pedir al Señor. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestras vidas, Señor. Aleluya, y te damos gloria y honra por ello, Señor. Gracias por el privilegio que me permites poder compartir, Señor, aleluya, y ministrar a otros, Señor, lo mismo que ha ministrado mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Como dijo el salmista, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, Dios, porque el hacer tu voluntad nos agrada, Señor. Nos complacemos en ellos, Señor Jesucristo. Queremos alcanzar salvación. Queremos llegar, Señor, a tu presencia en la eternidad, Señor Jesucristo. Queremos pelear la buena batalla. Queremos acabar la carrera, Señor. Queremos hacer todo aquello para lo cual tú nos has destinado, Señor Jesucristo. Enséñanos, ayúdanos, Señor Jesús. Danos valor, danos fe, confianza, Señor Jesucristo, para que día a día, Señor, día a día caminemos, Señor, a la luz de tus escrituras, Señor, guiados por tu palabra, siguiendo tus pisadas, Maestro. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias por estos medios, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y aún lo que harás, en el nombre de Jesús. En esta noche, antes que yo, como le dije hace un momento, o hace algunos momentos, nos adentramos en una nueva temporada, en una nueva etapa de la cuestión de la cuarentena, y tanto en Tabernáculo de Refugio de Bayamón vamos a estar este domingo de Pentecostés, amén. Vamos a estar allí adorando y bendiciendo al Señor. Tenemos algunas restricciones, como por ejemplo el uso de mascarilla es totalmente obligatorio. Es lo mismo para la iglesia de Bayamón a las 10 de la mañana y también para la iglesia de Arecibo a las 3 de la tarde. Amén. El uso de mascarilla es requerido, no es opcional. Usted quiere entrar al templo, usted necesita tener su mascarilla. Va a haber un protocolo, amén. Van a haber unos pasos que hay que seguir. Llegue con tiempo, con algunos minutos de anticipación, amén. Usted necesita higienizar sus manos a la entrada. También se le va a estar tomando la temperatura, aleluya. Esto para prevenir, amén, que personas tal vez enfermas o con situaciones de salud comprometidas, amén, puedan entrar a la iglesia. Queremos, dentro del medio ambiente, amén, lo humanamente posible, queremos, amén, cuidar y salvaguardar, amén, a los que estén allí presentes. Si usted siente que usted no puede o que no debe todavía salir de su casa, si su salud, amén, usted está enfermo con alguna condición, no necesariamente por coronavirus, amén, usted no está obligado. De igual manera vamos a estar transmitiendo, y usted nos puede seguir a través de la página de Tabernáculo de Refugio Bayamón en Facebook. Vamos a estar transmitiendo el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Gracias por conectarse. Amén. Recuerde que este domingo, vuelvo y repito, Bayamón, vamos a estar allí a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde en la iglesia de Arecibo. El próximo lunes continuamos con nuestro culto de oración. Amén. Con nuestra pastora reverenda Sara Ortiz. Y el miércoles tenemos estudio, y de igual manera el jueves. Amén. Gracias por tu tiempo. Que el Señor te continúe bendiciendo.